Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta nueva edición de El Resumen por la pantalla de DTV, por supuesto, el periodismo en el Congreso. Yo soy Sofía Raimundes y en esta hora de información te vamos a contar todo lo que tenés que saber de lo que sucedió en esta semana dentro de nuestro Congreso de la Nación Argentina, especialmente dentro de la Cámara Baja. Como siempre, a esta hora vamos a comenzar con los títulos. Acto de conmemoración por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. La Dirección General de Igualdad, la Dirección General de Cultura y el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados, en conjunto con la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina, que por primera vez en su historia tiene una presidenta mujer, inauguraron Nuestra Historia, Nuestros Derechos, una muestra permanente alrededor del recinto en el primer piso del Palacio Legislativo. Massa recibió al viceprimer ministro israelí para conmemorar el 30º aniversario del atentado a la Embajada de Israel. Compartieron un encuentro en el Salón de Honor de la Cámara Baja junto a autoridades de otros partidos políticos en diputados. Durante el evento, las autoridades de ambos países destacaron el profundo vínculo que une a la Argentina e Israel, al tiempo que reafirmaron una vez más el reclamo para esclarecer, ¿no?, los hechos y la condena a los culpables. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora se espera la aprobación del directorio de la Institución Monetaria Internacional. Luego de la aprobación masiva que obtuvo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso de la Nación, el ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó justamente que el Congreso sancionó con fuerza de ley el acuerdo del Gobierno Nacional con el FMI que le permitirá al país refinanciar la deuda récord del 2018, evitando desestabilizar la economía. Se celebró el Día Internacional de la Endometriosis. Con diferentes actividades, el Congreso Nacional conmemoró el Día Mundial de la Endometriosis. Entre ellas, la jornada de concientización y visibilización fue impulsada por la diputada del Frente de Todos, Jimena López, con la coorganización de la Dirección de Igualdad de la Cámara de Diputadas y Diputados de Endohermanas Argentina. Bueno, y como les adelantábamos en los títulos, vamos a avanzar con uno de los temas más importantes de esta semana, que fue la conmemoración, ¿no?, la celebración de la unidad dentro del Salón de los Pasos Perdidos del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que recordamos fue el 8 de marzo pasado, y finalmente diputadas de la Cámara Baja se organizaron para, bueno, brindar una actividad muy importante dentro de las inmediaciones del recinto, principalmente en el hemiciclo, con el desarrollo de la presentación Nuestra Historia, Nuestros Derechos, que consistió en 13 imágenes tomadas por 13 artistas, fotógrafas diferentes que representan cada uno de los derechos conquistados por las mujeres y también por las disidencias, por la comunidad LGBTIQ+, que comienza con la conquista de los derechos políticos de las mujeres y de los derechos civiles, y también entre las que finaliza este recorrido está la conquista a la interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos para compartir con ustedes un testimonio muy importante de una de las diputadas que participó, que es Mónica Macha, justamente la titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que decía lo siguiente. Como decía recién la compañera, mucha emoción porque es el recorrido de varias leyes que pudimos sancionar en esta casa, que algunas tienen ya muchos años, pero otras que son las más nuevas tal vez y muy emblemáticas, como aborto, como cupo, paridad. Bueno, tuve yo tal vez el privilegio histórico también de ser parte de esos debates y de esas militancias, ¿no? Porque en todo caso lo que sucedió acá en el Congreso fue el corolario de una lucha
de las compañeras y compañeros histórica, y que bueno, en ese contexto también digo, poder lograr esa ampliación de derechos que significa salvar vidas, que significa poder lograr que las personas puedan tener proyectos de vida más dignos y más libres. Así que bueno, mucha emoción también en esta presentación. Y con un tema también importante que es fotos que han sido tomadas por mujeres, por travestis, por también las otras identidades de géneros, logrando captar esos momentos con una sensibilidad y con una justeza muy emotiva. Bueno, ahí teníamos el testimonio oficialista de la diputada Mónica Macha. Bueno, un poco también refrescando esta importancia de haber recogido 13 imágenes que fueron tomadas, 13 fotografías que fueron tomadas por diferentes artistas mujeres, travestis y trans, y que formaron parte de la historia de la conquista de los derechos de las mujeres y también de la comunidad LGBTIQ+. Quien también estuvo presente en esta importante celebración fue Silvia Lospenato, del bloque PRO. Ahora nos cruzamos de vereda también por la provincia de Buenos Aires, que afirmó que obviamente la agenda feminista este año está presente en la agenda parlamentaria, y se refirió específicamente a la conquista de las libertades económicas como primera puerta para abrir para la libertad, la emancipación de las mujeres del sistema patriarcal. Decía lo siguiente. Bueno, definitivamente hemos avanzado mucho en términos de los derechos formales de las mujeres, pero ahora tenemos que avanzar en el ejercicio de esos derechos, ¿no? Y para eso hay que generar un montón de cambios. Uno de los más importantes creo que va a ser parte de la agenda parlamentaria de este año, o espero, así fue anunciado el 1 de marzo, que es trabajar sobre un sistema integral de cuidados. Hasta que nosotros no podamos avanzar realmente en tener un sistema integral de cuidados para poder facilitar el ingreso y la permanencia de las mujeres en el mundo del trabajo, va a ser muy difícil que consagremos efectivamente ese derecho a la autonomía económica de las mujeres, del cual se derivan muchos otros derechos, ¿no? El ejercicio de otros derechos. Así que me parece que este año va a ser central que podamos avanzar en ese debate, lo mismo en el debate de las licencias coparentales. Estamos todavía muy retrasados en la Argentina en materia de licencias y tenemos que ir dando pasos. Sabemos que corregir completamente esto, llevar la licencia de las mujeres a 100 días, digamos, como son las recomendaciones internacionales, incluir todas las distintas situaciones de cuidado que requieren licencias y otras que no están contempladas, por ejemplo, las licencias en caso de adopción, tener en cuenta los distintos modelos de familia. Claro. Y también, obviamente, extender la licencia para los varones en esta idea que tenemos de que queremos que el cuidado sea una tarea socialmente compartida, y para eso también hay que generar tiempos para cuidar para los varones, así que esperemos avanzar, aunque sea extendiendo unos días la licencia de los varones, y progresivamente deberíamos tener en el ideal, digamos, una licencia igualitaria y además que pudiera ser compartida. Ahí teníamos entonces el testimonio de la diputada Silvia Lospenato tocando uno de los temas más importantes también que está en la agenda parlamentaria, que se refiere a la licencia por paternidad y también por maternidad, con el objetivo de igualar las condiciones ante una posible contratación laboral. Y veíamos un poco cómo se estaba desarrollando la actividad allí dentro de Pasos Perdidos, porque contó con una actuación teatral de Luisa Culioc, que interpretó a Julieta Lanteri, una de las principales luchadoras feministas por el voto femenino, y por eso también en la conquista de los derechos políticos de las mujeres la entrevistamos a Victoria Tolosa Paz para saber también su posición respecto a este día histórico de las mujeres, este 8 de marzo del 2022, y afirmó que todavía queda un gran camino por recorrer en la conquista política de los derechos de las mujeres. En 1947 recordamos que se sancionó la ley de sufragio femenino, ¿no? Que efectivamente se posibilitó a partir de 1951. También le siguió la ley de cupos, la ley de cuotas, la ley de paridad y muchísimas conquistas también políticas de las mujeres, pero la diputada afirmó que todavía queda un largo camino por recorrer. Lo vemos.
Sí, muy contenta y por supuesto aprovecho para saludar a Sergio Massa, el presidente de esta Cámara de Diputados, y a toda la Comisión de Género de la Cámara que trabaja en esta iniciativa de que el Día de la Mujer Trabajadora también se festeja y se pone en valor desde la Cámara de Diputados, una Cámara que cuenta gracias a leyes muy importantes como fueron en los 90 la ley de cupo, pero hace unos pocos años la ley de paridad que la militamos junto a Malena Galmarini y muchísimas compañeras en la provincia, y luego fue ley nacional, nos permite hoy ser una de las cámaras que tiene en este caso el bloque del Frente de Todos, 60 diputadas nacionales mujeres con 58 hombres, y esto habla a las claras de una Argentina que en la política logró este sueño, este anhelo de que haya igualdad en el acceso a las bancas y en el acceso a la política. Todavía para el resto de las jornadas y las actividades políticas falta mucho. Venimos trabajando muy fuerte en armar la red de concejalas e intendentas del todo el país, porque ahí la Argentina todavía tiene una deuda pendiente. Solamente el 12% de los municipios son gobernados por mujeres, así que también nos dedicamos desde la Cámara de Diputados a visibilizar algunos de los inconvenientes que todavía tiene la mujer en política, y esta Cámara, por supuesto, ha dado en los últimos años, desde la democracia en adelante, un sinfín de legislaciones que hicieron posible que seamos muchas más sentadas y representando los intereses de la Argentina. Bueno, ahí teníamos también el testimonio de Victoria Tolosa Paz, haciendo referencia también a la militancia feminista luego de haber participado de este impresionante acto en conmemoración de las mujeres, porque como les contaba, van a estar presentes estas imágenes, estas fotografías tomadas por mujeres también de las diferentes conquistas que se sucedieron a lo largo de los años, y va a ser una muestra permanente que va a quedar en el hemiciclo. Y ahora continuamos avanzando con la agenda feminista dentro de nuestro Parlamento, porque también se celebró el pasado 14 de marzo el Día Internacional de la Endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que padecen aproximadamente en la Argentina 1 millón de mujeres, por lo que no hay que desestimar justamente los riesgos de esta enfermedad, porque puede ocasionar las muertes en los casos más extremos y también las complicaciones en cuanto al desarrollo de una vida cotidiana con salud. Por eso la diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Jimena López, posibilitó un encuentro en el Salón de los Pasos Perdidos con Endohermanas, una asociación que se especializa justamente en el tratamiento de esta enfermedad, no solo en el acompañamiento, sino también en la concientización y la visibilización a nivel nacional, y también la Sociedad Argentina de Endometriosis. Fue un evento muy importante en el que se expusieron diferentes argumentos de médicos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras y también representantes de nuestro Parlamento. Por eso vamos a compartir ahora la voz de la diputada Jimena López, que presentó 2 proyectos específicamente vinculados a esta enfermedad. Tiene que ver con, primero, una parte del proyecto, se desdobló un proyecto original que habían traído las compañeras de Endohermanas, que son quienes promueven que endometriosis entre en la agenda legislativa. El primer proyecto trabaja específicamente sobre etiquetado de productos de gestión menstrual y productos de analgesia de venta libre, o sea, cualquier producto que se venda en la farmacia para el dolor sin receta, consideramos que tiene que llevar un etiquetado en esto de si duele no es normal, consultar al médico, a la médica. Nos parece fundamental entender que una menstruación que se prolonga más de 7 días o que dura menos de 3, con un sangrado que hace un recambio determinado de absorbentes, nos parece que es necesario que se entienda que la menstruación no tiene que doler y que hay que ir al médico en caso de que aparezcan dolores agudos, sobre todo. Eso por un lado. Y por otro lado, el ingreso de endometriosis como una patología de tipo crónica no transmisible, como puede ser la diabetes, como es la hipertensión, como es otro tipo de patologías que padecen las personas, que no se contagian, pero que sí generan algún tipo de dificultad o diferencia en el desarrollo de la vida cotidiana. Entonces, eso permite la cobertura al 100% de las obras sociales y prepagas, que hoy en día no está, y que muchas compañeras se ven, sobre todo las que no están mutualizadas, se ven obligadas a prescindir de los tratamientos o a no poder comprar la medicación. De hecho, Francia tiene un estudio hecho en más o menos 20 países donde el costo anual de una persona con endometriosis es arriba de 9.000 euros, por el tipo de internaciones, por las sobreconsultas de guardia. Y bueno, la idea es que se empiece a trabajar sobre las enfermedades que padecemos la mayoría de las mujeres. Si bien es cierto que hay varones trans, la mayoría de las mujeres son quienes padecen endometriosis, y hoy no hay ni siquiera una investigación profunda en la Argentina de saber cuántas mujeres, qué tipo de dificultades tienen, por qué terminan histerectomizadas a edades tempranas.
Ahí la escuchábamos entonces a la diputada Jimena López haciendo referencia a los dos proyectos que ella misma presentó para que se visibilice esta enfermedad, la endometriosis, que afecta a miles y miles de mujeres, y además propuso que en los analgésicos y además los productos de higiene menstrual esté esta indicación: si duele no es normal, para acudir inmediatamente a un médico en caso de tener algunos de estos síntomas. Ahora cambiamos el ángulo de la información, vamos a avanzar con otro tema importante que sucedió en la Cámara Baja de nuestro Parlamento, porque el presidente Sergio Massa recibió al viceprimer ministro israelí. Hablamos de Gideon Saar, que también estuvo con la embajada de Israel en la Argentina, la embajadora de Israel en Argentina, y con diferentes representantes parlamentarios de nuestra Cámara. Estuvo Germán Martínez por el Frente de Todos, también estuvo Juan Manuel López como representante de la coalición cívica, Karina Banfi como representante de la Unión Cívica Radical, y también Alejandro El Topo Rodríguez por parte del Interbloque Federal. Estuvieron debatiendo dentro de una hora y media de diálogo allí en el Salón de Honor. Estuvo también presente Martín Goldberg, que es el representante de las víctimas de este atentado terrorista. Recordamos que sucedió en 1992 y desde allí la Argentina ingresó a la agenda terrorista por este atentado que causó 29 muertos y además 242 heridos. Algunos heridos de gravedad, por lo que obviamente los funcionarios parlamentarios y también esta charla diplomática se centró en el fin de la impunidad, ¿no? En este 30º aniversario que buscó por parte de ambas partes llegar a un acuerdo y avanzar sobre esta investigación. Por eso estuvimos hablando con algunos representantes de la Cámara Baja, como Gerardo Milman, que lo tuvimos aquí en el piso, y en algunos minutos les vamos a comentar qué estaba diciendo. Antes charlamos también con el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, que nos dijo lo siguiente. Primero, la satisfacción y el orgullo de que el Parlamento argentino, con todas las fuerzas políticas representadas, reciba al viceprimer ministro y ministro de Justicia de Israel, acompañado por el subsecretario para América Latina de Israel y por la embajadora, en un momento muy particular, recordando los 30 años, entendiendo que la Argentina no puede olvidar que las víctimas, los familiares y el Estado argentino en su conjunto merecen conocer la verdad, merecen tener derecho a la justicia. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle a los parlamentarios y al presidente de la Cámara de Diputados por habernos recibido hoy. Sabemos que la memoria realmente es algo muy poderoso y hace 30 años este atentado nos afectó a todos. Afectó a Israel, a mi país, a nuestra embajada y también afectó a argentinos. Tenemos que buscar los mecanismos para poder hacer justicia, para poder lograr justicia, encontrar a los responsables, tanto para sanar las heridas de las familias, las heridas de los sobrevivientes, y para poder llevar a juicio a los responsables de estos atentados que sabemos quiénes son. Bueno, como les adelantamos, ahora vamos a compartir el testimonio de Gerardo Milman, del Bloque Pro por la provincia de Buenos Aires, que se refirió a esta buena actitud de parte del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, en recibir a los funcionarios, al viceprimer ministro israelí en el Salón de Honor y trazar objetivos en común para llevar adelante, a 30 años de este atentado terrorista, esta investigación. No, por supuesto, es un reclamo de toda la sociedad argentina y particularmente de la comunidad judía, por supuesto, y en este caso la embajada, y en junio tendremos el aniversario de la AMIA nuevamente. Lamento yo que el presidente de la Nación no haya estado ayer en el acto, yo estuve, y las palabras del ministro de Justicia me parece que totalmente fuera de lugar, peleándose con la justicia argentina, cuando de lo que se trataba era de conmemorar la vida de argentinos que fallecieron y que todavía no encuentran una mínima reparación, que es que los culpables sean condenados. Pero bueno, así estamos, y me parece que sí ha sido un buen gesto del presidente de la Cámara de Diputados y del resto de las autoridades de otros bloques en recibir a las autoridades del gobierno israelí, y el compromiso del Parlamento argentino en términos de
por lo menos de la Cámara de Diputados, porque en el Senado no ha ocurrido, y el compromiso de la Cámara de Diputados de la Argentina de comprometerse con la lucha antiterrorista. Nuestro gobierno, yo era secretario de Seguridad Interior de nuestro gobierno, firmamos ya declarando a Hezbollah, que es la organización que la justicia argentina acusa de haber cometido estos atentados. Lo incluimos en la lista de organizaciones terroristas, y la confiscación de todos los bienes que tienen, por ejemplo, sus actores, digamos. Hay en la triple frontera argentina hay mucha actividad de integrantes de Hezbollah, hay clanes, el clan Barakat, por ejemplo, que atraviesa las fronteras y tiene recursos de un lado y del otro. Nosotros le congelamos los activos, así que todas las medidas que la Argentina pueda llevar adelante para lograr la captura de los acusados por la justicia argentina y que se realice un juicio justo es bienvenida. Lamentablemente, no siempre el gobierno actual reacciona correctamente. Recordemos lo que pasó en Managua, ante la presencia de uno de los que tienen pedido de captura internacional, un viceministro del gobierno iraní, que estaba en Managua. El embajador argentino estuvo presente ahí, convalidando la presencia, cuando Nicaragua es parte de Interpol internacional, y tenían la obligación de producir la detención de esta persona que está siendo buscada. Sin embargo, el gobierno nicaragüense no solo no lo detuvo, sino que dijo que era bienvenido cualquier oportunidad. Y bueno, después también estuvo en Venezuela. El gobierno argentino no siempre se ubica en el lugar adecuado, sobre todo en el respeto de las víctimas. Alejandro El Topo Rodríguez, el presidente del Interbloque Federal, estuvo presente en el Salón de Honor en esta reunión con el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y además el viceprimer ministro de Israel. Lo tuvimos en exclusiva cuando finalizó el diálogo y decía lo siguiente. Creo que la Argentina e Israel tienen muchos desafíos en el presente y a futuro. En primer lugar, Argentina tiene que avanzar en la ampliación de la frontera de riego, que es un proyecto que desde hace muchos años está formulado, pero que va muy lento. Israel tiene un enorme conocimiento, tradición, know-how en lo que significa el riego artificial. Esa es una oportunidad de intercambio comercial, pero también productivo, muy, muy importante. Argentina, por su lado, produce con valor agregado carne para la exportación al mercado israelí. Usted sabe que los hábitos culturales, de costumbres y hasta religiosos hacen que en Israel se consuma la carne del tipo kosher. Eso ha significado el desarrollo en Argentina de una especialización por parte de tanto productores como frigoríficos, que significa ponerle valor agregado a la producción de carne y a la exportación de carne fresca al mercado israelí. Junto con eso también tenemos que encontrarnos en el compromiso para consolidar la paz en el mundo. Fíjese lo importante que ha sido en el marco de este conflicto que sufre Europa y tiene impacto sobre el mundo, la conversación que altas autoridades del Estado de Israel han mantenido, tanto con Rusia como con Ucrania. Bueno, creo que hay muchos puntos que nos encuentran en la relación con el Estado de Israel y que a su vez nos permiten proyectar también un futuro de crecimiento y respeto mutuo. Bueno, una jornada realmente muy importante, muy emotiva se vivió dentro de nuestro Parlamento, entonces, con la visita del viceprimer ministro israelí, Gideon Sa'ar, y el diálogo con el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, también en presencia de los diferentes representantes de los bloques e interbloques de nuestra Cámara de Diputados. Ahora cambiamos el ángulo de la información porque también ocurrió un evento muy importante en nuestro auditorio. La diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Marcela Paso, estuvo acompañando la presentación de un libro que justamente refuerza la idea de las equinoterapias como terapias alternativas para las personas con discapacidad. Estuvimos trabajando allí en vivo, enviamos a nuestro móvil y tenemos la exclusiva con la diputada. Lo vemos. Yo creo que tenemos la responsabilidad primero de visibilizar
la gran labor que se hace en torno a esta materia y además la responsabilidad de generar las condiciones para que el Estado los acompañe, los ayude. Además de eso, creo que tenemos la oportunidad, toda vez que en la apertura de sesiones el propio presidente de la Nación anunció que iba a acompañar cuestiones y modificaciones relacionadas con el acceso a los programas médicos obligatorios de parte de las personas con discapacidad, así que celebramos eso y creo que todo tiene que ser parte de la agenda de esos temas pendientes para poder brindarle accesibilidad a todos aquellos que aún no llegan. Yo te hablaba de alrededor de 18.000 personas que hoy pueden acceder, o por cercanía, o por posibilidad de recursos, o porque tienen un centro de terapias que se ha podido desarrollar dentro de su cercanía, que también llevan adelante sus actividades con muchas dificultades, porque no nos olvidemos que para poder realizar estas tareas y que sean efectivas y que se hagan bien, se necesitan también especialistas de distintas disciplinas, tantas como distintos tipos de discapacidades existen. Y la gran mayoría de ellos, si no todos, cuentan con la gran mayoría de su personal realizando su labor de manera voluntaria con todas las dificultades que eso genera. Momento de hacer una muy breve pausa, pero quédate del otro lado porque a la vuelta te vamos a contar cuáles fueron las repercusiones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tuiteó el ministro de Economía, Martín Guzmán, y te vamos a estar contando todos los detalles. Quédate del otro lado que ya volvemos. Y volvemos con mucha más información en este resumen semanal de noticias parlamentarias. Sin duda, uno de los temas más importantes de la jornada fue la sanción finalmente por parte del Senado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y ahora vamos a repasar cuáles fueron los tweets que el ministro de Economía Nacional, Martín Guzmán, tuiteó apenas se conocía el resultado de esta votación en la Cámara Alta. El resultado se conoció aproximadamente a las 11:06 y a las 11:23 el ministro de Economía y Finanzas, Martín Guzmán, estaba tuiteando lo siguiente. Vamos a repasar punto por punto de los principales fragmentos, ¿no? De los principales testimonios que el ministro decidió comunicar por la red social Twitter. El Congreso sancionó con fuerza de ley el acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional que le va a permitir al país refinanciar la deuda récord del 2018, evitando desestabilizar la economía. Así arrancaba entonces el tuit el ministro de Economía Nacional, que un poco ya se sabía de antemano, ¿no? Que el quórum iba a estar dado, que el voto por parte de la oposición iba a estar dada y se expresó de la siguiente manera. El resultado y el proceso son un paso firme hacia adelante en el desarrollo de nuestra República, también afirmaba el ministro en este hilo de Twitter que publicó minutos después que se conociera el resultado de la votación en el Senado. Puso, lo que enfrentamos es lo siguiente, duela lo que duela, la realidad es que el Fondo Monetario Internacional está en nuestro país desde el 2018 por decisión del gobierno anterior y en algo más de un año sumó una deuda de 44.500 millones de dólares en las espaldas del pueblo. Pesa y mucho, decía el funcionario, nuestra responsabilidad era construir una solución, afirmó entonces el ministro de Economía Nacional, también argumentando parte de este entendimiento técnico que presentó en conjunto con el Ejecutivo, Alberto Fernández, para que sea tratado aquí dentro de las dos cámaras. Sin un acuerdo era imposible pagar y no pagar implicaba que no hubiese financiamiento en Argentina. Implicaba caída de la producción, el empleo y efectos desestabilizantes sobre el tipo de cambio. Implicaba ajuste. Nuestra responsabilidad era dar tranquilidad y certeza de rumbo. Esto fue también lo que agregó en este hilo de Twitter el funcionario. Logramos un acuerdo radicalmente diferente de todos los que históricamente se tuvieron con el Fondo Monetario Internacional. No hay quita de derechos ni a trabajadores ni a jubilados. Hizo principal hincapié en estos conceptos que ya el presidente Alberto Fernández, el presidente nacional, había afirmado en el comienzo de sesiones ordinarias el pasado 1 de marzo.
paso, ¿no?, en su discurso del periodo 140. Se expande la inversión en infraestructura y conocimiento, logramos poner por delante a los intereses de la economía real, afirmaba también el ministro de Economía. Y uno de los conceptos tan importantes también que incluyó en su hilo es el siguiente, porque afirmó que en este contexto de conflictos geopolíticos, ¿no?, que elevan la inflación internacional, haciendo por supuesto una obvia referencia a lo que está sucediendo en el este de Europa con la invasión de Rusia a Ucrania, se refirió también a los aumentos de la energía y de los alimentos y afirmó que es de singular importancia dar certezas, ¿no?, dar seguridad en lugar de aumentar incertidumbres, y parte de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional propone eso. Con la conducción del presidente Alberto Fernández trabajamos para esto, ¿no?, para dar seguridad a los argentinos y a las argentinas, y se obtuvo un masivo respaldo, ¿no?, también refiriéndose a lo que fue el apoyo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que se logró un porcentaje importante de votos positivos en comparación y en contraste con los votos negativos y también las abstenciones. Nunca un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tuvo apoyo social y político federal de tal magnitud. Por primera vez en la historia pasó por el Congreso y logró un nivel de adhesión del 80%. También acompañaron sindicatos, el sector privado, universidades, movimientos sociales y la sociedad civil, agregaba entonces el ministro, haciendo referencia a la importancia de que el presidente de la Nación Argentina, la primera magistratura, haya enviado este acuerdo para que se trate dentro de nuestro Parlamento, aunque igualmente ahora el directorio del Fondo Monetario Internacional tiene que evaluar la propuesta, ¿no? Pero por nuestra parte ya hicimos ese trabajo. El último hilo, entonces, el último tuit del hilo que publicaba el ministro de Economía Nacional decía: ahora el siguiente paso es la aprobación, como les contaba, del directorio del Fondo Monetario Internacional. Esperamos el apoyo multilateral y también va a traer más estabilidad para Argentina, para América Latina y también para el mundo. Este acuerdo, entonces, este entendimiento técnico que se presentó en nuestro Parlamento para que sea tratado, debatido y presentando tantos argumentos disímiles dentro de nuestra Cámara, se ha llegado finalmente a un acuerdo. Veremos entonces qué dice el directorio del Fondo Monetario Internacional. Vamos a seguir compartiendo voces con ustedes. Tenemos el testimonio de Eduardo Fernández del Frente de Todos por la provincia de Córdoba, que respecto a este tema que les acabamos de mencionar decía lo siguiente. Yo voy a respetar a las y los compañeros que han votado, tanto en diputados como en senadores, el total respeto. Tampoco decir que anímicamente, que políticamente no es un dato positivo para el momento del país debilitar a un gobierno nacional que es nuestro gobierno, que está haciendo esfuerzo. Nosotros, la mayoría, Carolina, yo lo hablé con usted, lo he hablado acá, ninguno hubiera ido al Fondo Monetario Internacional, ninguno de los diputados y diputadas que integramos el Frente de Todos. Hemos propuesto otro modelo de país, otro modelo de economía a los argentinos y argentinas, pero ya estábamos con el préstamo del Fondo Monetario Internacional y me parece que ese es el principal eje. Nosotros no adquirimos ni revalidamos una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros lo que hemos logrado es una ventana para poder seguir con un plan que incluya a argentinos y argentinas en la economía, que es nuestro principal deber y que tenemos en la inflación. Y muchos de los agentes de la inflación, provocadores de la inflación, también en esta batalla, a mí no me gusta el nombre, pero que hay que dar contra la inflación, requiere de la unidad del Frente de Todos, así que ojalá haya sido solamente esta votación, que pronto pase este debate y que marchemos para lo que nos eligió el pueblo argentino. Por parte del bloque PRO por la provincia de Misiones, Alfredo Oscar Schiavoni también se refirió a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y volvió a hablar sobre el aporte solidario. Afirmó que ellos están en contra de crear nuevos tributos. Lo vemos.
Bueno, nosotros ya adelantamos en varias oportunidades que somos contrarios a la creación de nuevos tributos. Nos parece que no es por ahí. Hoy pensar en la posibilidad de cualquiera, aún los que más tengan, puedan soportar más contribuciones a un Estado que solo parece que lo único que se le ocurre hacer es pedir, porque no quiere ajustar absolutamente en nada. Bueno, nos parece que por ahí no es el camino. En particular, a título personal, estoy absolutamente en contra de esta iniciativa de los colegas. Y no es muy diferente a lo que ya se planteó como la gran panacea el año pasado, el anteaño en realidad, con el impuesto a las grandes fortunas, extraordinario a las grandes fortunas, donde por supuesto la temporalidad de esos tributos nos hace pensar que no vaya a pasar lo mismo que pasó con el impuesto a las ganancias, que otrora era a las rentas, o el impuesto al cheque. Bueno, todos impuestos que fueron de carácter excepcional, extraordinario, y que llevan muchísimos años sin que hayan perdido su temporalidad. Y el testimonio que también tuvimos en DTV fue el de la diputada Margarita Stolbizer, la presidenta del bloque de Encuentro Federal, que la tuvimos aquí en el piso y le consultamos qué opinaba sobre este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Afirmó que lo que más le cuesta a la Argentina es justamente crear acuerdos. Lo vemos. Creo que es el gran desafío al que nos pone la Argentina, y nos pone también hoy una situación de debilidad extrema de la coalición que gobierna, ¿no? Todavía parece mentira el número tan importante de miembros del bloque oficialista que no dieron apoyo a su gobierno en un tema tan importante. Por eso creo que, así como el presidente tuvo que buscar en el diálogo con la oposición llevar adelante una conversación y un diálogo que no fue fácil, toda la semana intercambiando papelitos con el texto y con las posiciones de cada uno para que ninguno tuviera que resignar algo o se hiciera imposible llegar, y sin embargo se llegó a un acuerdo. El acuerdo es el resultado de intentar no imponer al otro, y el resultado de una ley que ha sido votada por más de 200 miembros del Congreso, habla de una ley que sale con una fortaleza importante. Yo lo mencioné en el final de mi discurso en la sesión. No se puede seguir sesionando por mitades, aprobar leyes por mitades. Esto lo vivimos desde los gobiernos anteriores del kirchnerismo, donde yo criticaba siempre, que decían no les importaba que una ley fuera buena o mala, qué intereses defendía o que terminara siendo inconstitucional. Lo que importaba era juntar el número. Claro. El día que ellos juntaban el número, bajaban el martillo y aprobaban la ley. Por eso es que después tuvieron leyes inconstitucionales, Consejo de la Magistratura que tenemos ahora para tratar, una ley que ellos sancionan con esa mayoría y se termina declarando inconstitucional. ¿Qué es lo importante de esto? Y me parece que ese es el mensaje, o por lo menos la vocación, el compromiso que tenemos que tener. Fortalecer las instituciones es una responsabilidad de todos en conjunto, darle mayor estabilidad, previsibilidad a la Argentina. No puede no haber una agenda de temas en los que intentemos ponernos de acuerdo. Lo que pasó a fin de año, cuando con una semana de diferencia oficialismo y oposición ganan una votación, antes nosotros hablábamos siempre, no puede ser que las mayorías circunstanciales manejen el Congreso. Y cuando decíamos mayorías circunstanciales, decíamos la circunstancia era ganar una elección, claro, que te ponía en esa mayoría circunstancial de 2 años. Ahora es tan finito el equilibrio que la mayoría es si a uno se le pinchó la goma y no llegó en el momento que tenía que votar. Claro. Si uno se descompone y tiene que ir al baño y no puede votar. Entonces no se puede trabajar así, con un Congreso por mitades. Yo personalmente creo que no se puede seguir trabajando con una grieta que no permita sentarse a dialogar, a discutir, a construir consensos sobre temas tan cruciales como para el país como el que tuvimos la semana pasada.
Bueno, y justamente hablando de diálogo y de consenso, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, Marcelo Casarito, se refirió a la importancia de la última ley que se sancionó que exige que los acuerdos con respecto a la deuda pública, ¿no? A saldar la deuda pública, en este caso con el Fondo Monetario Internacional, deben pasar por nuestro Parlamento antes de tomar deuda y, por supuesto, para avanzar sobre el refinanciamiento y sobre el proyecto político o económico que tiene también el Ejecutivo. Se refirió a que en los 80, en los años 1980, se estaba exigiendo que las cuestiones de la deuda pública sean debatidas dentro del recinto y que finalmente pasó muchísimo tiempo, pero se ha logrado y lo celebró de la siguiente manera. Bueno, es algo por lo cual siempre hemos venido peleando. Yo en mi caso, cuando tratábamos el tema en el Congreso, estoy en Paraná ahora, tuve que ir a votar a las elecciones de graduados en la Facultad de Ciencias Económicas y nos acordábamos, cuando en la década del 80 comenzaba a estudiar, que pedíamos que el Congreso trate los temas de la deuda. Y nunca eso ocurrió. O sea que fue una lucha a lo largo de los años, de las décadas, que recién ahora se concreta. Yo creo que cuando se discute a la luz pública, como se discutió esto, algunos querían ver la letra grande, el presidente presentó la letra grande, los trazos generales, y entonces algunos dijeron queremos la letra chica. Luego presentó la letra chica, las 139 páginas del acuerdo. Después cuando lo presentó decían, sí, bueno, lo queremos ver, pero no lo queremos aprobar. Bueno, está bien, se cambiaron los artículos y demás. Finalmente, la información la tienen todos los diputados y senadores y toda la prensa de la Argentina. Todo el mundo sabe y todo el mundo discute por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. Las posiciones políticas de las fuerzas mayoritarias están claras. Negociar con el Fondo Monetario. El asunto es en qué condiciones se negocia. Algunos de los nuestros consideramos que estamos en una buena negociación llevada adelante por el presidente y algunos sectores de los nuestros son críticos y que tendría que haber negociado más duro. Pero todo el mundo siempre sostiene de que hay que negociar y que hay que entrar en un acuerdo con el Fondo Monetario. Y hablando de las negociaciones, sin dudas el rol que ocupó el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, fue crucial, ¿no?, para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para hablar con los propios y también con los opositores. Fue muy importante el nexo que desarrolló con gran parte de la oposición, principalmente con los bloques más reticentes, ¿no?, a votar este acuerdo. Por eso el diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Carlos Selva, se refirió justamente al rol que desarrolló Sergio Massa y también hizo alusión a otro de los temas que están circundando dentro de nuestra Cámara Baja, que es que todavía no se han conformado las comisiones, salvo la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se conformó el año pasado para tratar en sesión el tema de bienes personales, y ahora la Comisión de Finanzas, que también se conformó para tratar conjuntamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El resto todavía no tienen titulares. Vemos lo que dijo Carlos Selva. Creo que acá quedó evidenciado el rol principalmente de Sergio Massa como componedor de la situación y hacer funcionar el Congreso. Soy reiterativo en esto, pero estoy totalmente convencido. Y realmente el trabajo que hizo Germán Martínez fue espectacular. Germán Martínez se ocupó también de hablar uno por uno de los legisladores, participó de todas las reuniones, obviamente, como presidente del bloque. Y yo creo que había una predisposición también, por eso que también lo valoro, no quiero ser peyorativo con los bloques de la oposición, porque todos aportaron algo desde su visión. O sea, creo que si todos dejamos de lado el tema y ponemos en valor que el Congreso funcionó en la búsqueda de consensos para sacar un tema, si usáramos esa mecánica para todos los temas, va a ser positivo para la Argentina. Así que yo creo que en la próxima, y un poco lo he estado hablando con el presidente de mi bloque y con legisladores de la oposición, que no puede ser que dilatemos más el armado de las comisiones. Hoy por hoy tenemos que volver a armar las comisiones, hay un montón de temas pendientes, cada uno tenemos temas que nos hemos comprometido con la sociedad a canalizarlos, a empezar a que entren en el debate parlamentario.
Y por parte de la coalición cívica por la provincia de Catamarca, Rubén Mansi también se refirió a esta ley que finalmente se consiguió el día de ayer de cara al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y afirmó que lo que necesitaba la patria era dar el sí para no caer en el default. En un tema central como este, que no es cualquier tema, el interés y el principio de qué es lo que necesita en la patria, lo que necesita la nación argentina, teníamos que votar por el sí. Entonces, la decepción creo que parte, y no quiero ser el intérprete de Lilita, pero es probablemente mi decepción frente a algunas cosas, creo que parte de ver algunos compañeros de ruta que en esta coyuntura pensaban u optaron por el análisis corto y no el análisis de qué debemos hacer, no qué nos conviene hacer. Claro. Y en política siempre hay una balanza que juega permanentemente entre lo que se debe y lo que conviene. Pero creo que cuando este resultado o este tema es tan clave, que esto significaba, imaginémonos, esto es un análisis contrafáctico, pero imaginémonos una madrugada de esa sesión de diputados y había 200 votos en contra, qué sé yo, o 150. Sí, a la inversa de lo que pasó. Al otro día, ¿qué pasaba con el dólar? ¿Qué pasaba con la inflación? ¿Quién iba a pagar eso? ¿Y quién quería sacar ventaja de eso? Siempre hay que pensar que algunos pueden estar especulando con que, y en un razonamiento que es un razonamiento, que decir, bueno, estamos y hagamos lo que hagamos, vamos a caminar al abismo. Que se produzca ya y no sigamos en la agonía. Porque es cierto que en un alto porcentaje este acuerdo significa ganar tiempo, no solucionar nada, pero es ganar tiempo. Entonces, entre ganar tiempo y que las cosas se produzca la crisis ahora, que se produzca ahora. Y esa es la vieja teoría también de cuanto peor mejor, porque en un estado de crisis y de decepción total yo puedo imponer las salidas quirúrgicas. Tal cual. Y la compañera de banca de Rubén Mansi, Marcela Campagnoli, también se refirió a la necesidad que teníamos de acordar con el Fondo Monetario Internacional, a la necesidad de que este entendimiento técnico que presentó Alberto Fernández y Martín Guzmán sea aprobado en nuestro Parlamento. Veremos ahora cómo lo analiza el directorio del FMI. Dijo que era necesario no caer en el default porque de esa manera no podíamos acceder al crédito y, por supuesto, la situación argentina iba a ser caótica. La vemos. Lo que va a suceder, yo creo que va a suceder, es que se va a aprobar una autorización al Ejecutivo para terminar de negociar con el Fondo Monetario la deuda del 2018. No se va a aprobar un programa de gobierno que el gobierno no nos ha facilitado en todo este tiempo para poder, recordemos cuando el presidente decía que él no creía en los planes económicos. Bueno, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Lo que logró la Cámara de Diputados la semana pasada, después de 2 semanas que era difícil llegar a un entendimiento con la oposición para poder lograr los votos, yo creo que las deudas hay que honrarlas, yo creo que hay que darle las herramientas al Poder Ejecutivo para que pueda negociar en los términos que él considere, porque es el que fue elegido para gobernar. Nosotros después, si vienen al Congreso aumento de impuestos o reducciones de determinados gastos, analizaremos si aprobamos o no. Lo que sí aprobamos nosotros, y eso fue una idea de la coalición cívica, fue una estrategia de la coalición cívica, la autorización que según el artículo 70, inciso 7 de la Constitución Nacional, tenemos como facultad autorizar al Ejecutivo a entablar negociaciones de empréstitos o con moneda extranjera. ¿Qué va a cambiar mañana? Desgraciadamente no va a cambiar nada. A mí me hubiera gustado que el presidente, que lleva 27 meses gobernando, hubiera decidido dar esta batalla contra la inflación mucho antes y no que esperara un entendimiento con el Fondo Monetario y aparte la palabra guerra, digamos que fue poco feliz la que utilizó, ¿no? Sobre todo en el contexto mundial en que estamos viviendo. ¿Van a ser años difíciles? No cabe ninguna duda.
Y finalizamos nuestro recorrido entonces con el testimonio del diputado Eduardo Toñoli del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe, que se refería del siguiente modo. Yo creo que es bastante simple, más allá de la complejidad del tema. A la hora de votar, uno tiene un botón rojo y un botón verde, para ser práctico. Muy gráficos, ¿no? Sí, muy gráfico. Botón verde a favor, botón rojo en contra. Tiene la oportunidad también, eventualmente, si quiere, de abstenerse. El razonamiento es simple. Una sumatoria mayor de votos en rojo, de voto negativo, hubiera implicado un default inminente, ¿no? Los días siguientes. Tal cual. Y sin ser uno especialista, se informa. Me tocó, si bien no soy integrante ni de la Comisión de Presupuesto, ni de la de Hacienda, ni de la de Finanzas, de la Cámara de Diputados, sí participé de todas maneras, y participé de la del martes, que me parece que fue la más interesante. ¿Por qué? Porque pudimos ver a distintos actores de nuestra vida económica, el movimiento obrero organizado a través de las centrales obreras, las cámaras, de las más pequeñas, de las cámaras pymes, pero que son las principales dadoras de empleo en la Argentina, hasta sectores, podríamos definirlo, de la actividad económica que podemos caracterizar como del círculo rojo, como se suele decir, ¿no? Tal cual, sí. Y esos actores, cada uno de ellos hizo una evaluación sobre las posibles consecuencias de algo como un default. Entonces, frente a esa situación, y además no solo hay un análisis económico, sino también político, y la necesidad de apuntalar el rumbo que ha tomado el gobierno, que fue el de no arreglar inmediatamente con el Fondo Monetario Internacional, frente a lo que a todas luces era un cronograma de pagos ruinoso, imposible de cumplir para este año y para el que viene, sino tomarse el tiempo para negociar y generar otras condiciones. Ahí, diputado... Un programa tradicional del Fondo Monetario Internacional, con sus reformas jubilatorias, sus reformas laborales, etcétera, poniendo esas cosas sobre la mesa y tratando de negociar. Nosotros decidimos... Desde nuestro sector, yo además de ser diputado del Frente de Todos, integro el movimiento Evita, acompañar esta decisión del Gobierno Nacional, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado entonces con esta nueva edición de nuestro resumen semanal de noticias parlamentarias. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan una excelente jornada y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.